Buenos días a todos. Vamos a comenzar entonces con la clase de vitaminas. Va a constar de dos partes. Primero hablaremos de generalidades y de las vitaminas hidrosolubles y posteriormente en la segunda parte hablaremos de las vitaminas liposolubles. Mi nombre es Mariano Núñez, yo soy médico internista y farmacólogo y soy jefe de trabajos prácticos de farmacología en la facultad. ¿Por qué es la importancia de las vitaminas? En realidad, para un adecuado funcionamiento del organismo, para un adecuado funcionamiento de los sistemas y las diferentes eh, tejidos y células, debemos tener una dieta que provea diferentes elementos que tienen que ver con la posibilidad de generar la energía necesaria para que se lleven a cabo las funciones celulares básicas para un adecuado funcionamiento de órganos, de tejidos y por lo tanto para mantener eh, el organismo saludable. Entonces, aparte de nutrientes energéticos, también vamos a ver que la dieta va a tener que suministrar, aparte de estos nutrientes energéticos, precursores para biosíntesis de ciertas sustancias, vitaminas que van a hacer funcionar muchas veces como cofactores de enzimas relacionadas con diferentes procesos metabólicos y minerales también que garantizan un adecuado funcionamiento de la fisiología celular. Dentro de los nutrientes que la dieta debe proveer, tenemos los denominados macronutrientes. Dentro de los macronutrientes, que fundamentalmente son los elementos esenciales a partir de los cuales se va a terminar generando energía, aportan, digamos, los elementos necesarios para la producción de energía celular, tenemos los glúcidos, ¿sí? Los azúcares, los lípidos, las proteínas y las fibras. Sobre todo, glúcidos, lípidos y proteínas son los macronutrientes esenciales que en algunos casos se van a utilizar para la producción de energía en forma primaria y en algunos casos, como son las proteínas, se pueden utilizar para la producción de energía en forma secundaria ante un estado catabólico generalizado. Dentro de los
Así como conversamos de la presencia de los macronutrientes, fundamentalmente glúcidos, lípidos y proteínas, que nos van a dar precursores para diferentes procesos celulares, pero sobre todo van a favorecer con su catabolismo la producción de energía, sobre todo los glúcidos y en algunos casos las grasas. También tenemos los micronutrientes, que donde tenemos las vitaminas, que como vamos a ver después tenemos dos grupos, las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles, y los minerales, que forman parte como cofactores en muchos casos, como vamos a ver después en el caso de las vitaminas, de diferentes procesos metabólicos o rutas metabólicas que permiten la utilización de los diferentes macronutrientes o la generación de diferentes compuestos fundamentales para un adecuado proceso celular, o los minerales, que más allá también de funcionar en muchos casos como cofactores para ciertos procesos fundamentales a nivel celular, también tienen que ver, como sabemos, para un adecuado equilibrio en la generación de impulsos a nivel de células que son excitables. Vamos a entrar entonces, ahora en forma directa ya sí, a lo que es la clase de hoy, que tiene que ver con vitaminas. ¿Qué son las vitaminas? En realidad, las vitaminas son compuestos orgánicos que son necesarias para diversas funciones bioquímicas, metabólicas, y que en general se requieren, a diferencia de lo que son los glúcidos, las proteínas y las grasas, que se requieren en grandes cantidades, las vitaminas en general se requieren en pequeñas cantidades para poder cumplir su rol fisiológico. Tiene una característica particular, que deben provenir de la dieta, porque los organismos, en el caso del ser humano, no las puede sintetizar en forma endógena, por lo tanto tienen que ser administradas en forma exógena con la dieta, ¿sí? Y como decíamos antes, el rol fundamental de las vitaminas es actuar como cofactor en diferentes procesos de reacciones enzimáticas. Un concepto importante a tener presente cuando hablamos de vitaminas, y los vamos a ir nombrando a lo largo de la clase, es lo que se llama la RDA, que es las cantidades recomendadas en la dieta de los diferentes
nutrientes, ¿sí? Lo van a ver en muchos alimentos donde dice que cubre tanto porcentaje la RDA. En realidad la RDA, como decimos, es la ingesta diaria dietética recomendada, ¿sí? de algún nutriente. En este caso, ¿qué decimos que es la RDA? ¿Cómo se define? Es el nivel de ingestión de nutrientes esenciales adecuados para prevenir la aparición de una deficiencia nutricional en al menos el 97% de la población. Esta RDA puede variar según la subpoblación. Obviamente no es lo mismo la RDA de un niño que la RDA de un adulto, que de una embarazada, que de un adulto mayor, ¿sí? O sea, pero como concepto, la RDA, que es la ingesta diaria recomendada, ¿sí? Tiene que ver con la cantidad del nutriente que va a prevenir, ¿sí? la aparición de una deficiencia nutricional en el 97% de esa población determinada. Dentro de lo que tiene que ver con las diferencias ingestas, los niveles de ingesta recomendados, como decíamos, tenemos la RDA, que es la cantidad de ingesta recomendada diaria para prevenir el 97% de los déficits nutricionales en una población dada, ¿sí? Que en realidad es un poquito superior a, digamos, al requerimiento promedio estimado. Y por otro lado tenemos el nivel superior de ingesta tolerable, que en realidad está lejos del nivel tóxico mínimo, pero que dentro de este rango nosotros podemos decir que la ingesta vitamínica es absolutamente segura, ¿sí? Si me muevo entre la RDA, que es la dosis diaria recomendada o la ingesta diaria recomendada, y el nivel superior eh, de ingesta tolerable, dentro de este rango en general no voy a tener toxicidades. Si bien puedo superar un poco el nivel superior de ingesta tolerable, antes de que aparezcan niveles tóxicos en todos los casos, si me muevo dentro de este rango, entonces es muy poco probable que tenga algún tipo de toxicidad vitamínica. Dentro de la clasificación que decíamos entonces de las vitaminas, teníamos dos grandes grupos de vitaminas, las vitaminas hidrosolubles y las vitaminas liposolubles. Como su nombre lo dice, depende de si unas son solubles
en agua o en lípidos. La gran diferencial que tienen las vitaminas hidrosolubles en relación a las liposolubles es que las hidrosolubles, que las que estamos hablando, vamos a hablar ahora a continuación, en general no tienen grandes depósitos, no se almacenan en grandes cantidades, sino que al contrario, se almacenan en pequeña cantidad y por su hidrosolubilidad se eliminan en forma rápida. El exceso de vitamina es rápidamente eliminado del organismo. En cambio, las vitaminas liposolubles tienen la característica de que se almacenan, por lo tanto los niveles duran más tiempo, ¿sí? Si yo sigo administrando, cada vez hay mayor depósito y se almacenan cada vez más, por lo tanto, con el uso crónico en dosis altas puede haber toxicidad por acumulación en exceso de las vitaminas liposolubles. En cuanto a la absorción, hablando en forma genérica de las diferentes vitaminas, tenemos que las vitaminas que son liposolubles, como su nombre lo decía, que son solubles en lípidos, vamos a ver después que requieren para su absorción la presencia de ácidos biliares en la gran mayoría de los casos y forman micelas que se van a absorber por difusión en la mayoría de las veces a través del epitelio intestinal y van a pasar a la sangre a través de los kilomicrones, como si fuesen las otras grasas, ¿sí? Como la absorción de cualquier otro tipo de grasa de la dieta. Se forman estas micelas y atraviesan y se forman los kilomicrones y a partir de ahí pasan a la sangre y llegan al hígado. En cambio, las vitaminas hidrosolubles, las del complejo B, la vitamina C, eh, en general en bajas concentraciones, o sea, en los niveles que habitualmente se ingieren con la dieta, suelen tener transportadores, como es el caso de la vitamina B12, que ustedes saben que tiene el factor intrínseco, después lo vamos a ver, ¿sí? Pero en casi todos los casos en concentraciones bajas tienen transportadores que facilitan la absorción de las vitaminas hidrosolubles, pero si yo doy altas concentraciones, también pueden pasar por fenómenos de difusión. ¿Sí? Difusión simple. Esto es importante porque muchas veces es el sustento para administrar dosis más altas de vitaminas hidrosolubles en el caso de pacientes con déficit, por ejemplo, con una dificultad en la absorción de vitamina B12, ¿sí? A veces dando cantidades más altas, como hay pasaje por difusión simple, puedo suplir las necesidades que tiene el paciente de la suplementación vitamínica.
Entonces, entrando ya en forma directa en el primer grupo de vitaminas hidrosolubles, tenemos las vitaminas C, que es el ácido ascórbico, y las vitaminas del complejo B, donde dentro de la vitamina del complejo B tenemos diferentes subtipos, desde la vitamina B1 hasta la vitamina B12. La B1 vamos a ver después que es la tiamina, la B2 es la riboflavina, la B3 es la niacina, la B5 es el ácido pantoténico, la B6 es la piridoxina o el piridoxal, la B8 es la biotina, la B9 es el ácido fólico, que también en realidad se llama directamente ácido fólico, pero en algunos lados lo pueden ver como vitamina B9, que es el ácido epteroil glutámico, y la vitamina B12, que es la cobalamina. Vamos a empezar entonces con la primera vitamina del complejo B, la vitamina B1 o tiamina, como hemos mencionado. ¿Sí? Vamos a ver cada vez que hablemos de cada una de las vitaminas cuál es el RDA, o sea, la ingesta diaria recomendada para evitar eh, fenómenos de déficit nutricional, como decíamos, por lo menos el 97% de la población objetivo. La tiamina que se encuentra fundamentalmente en granos, ¿sí? Leguminosas, semillas, frutos secos, en el cerdo. En los alimentos la tiamina está como en forma de fosfato, difosfato, y después posteriormente a nivel coenzimático está como pirofosfato de tiamina. Dentro de las reacciones metabólicas dependientes del pirofosfato de tiamina, que como dijimos es la forma activa de la tiamina y la vitamina B1, fundamentalmente es cofactor de algunas enzimas más importantes que tienen que ver, por ejemplo, con la piruvato deshidrogenasa y con la cetoglutarato deshidrogenasa, relacionadas con la síntesis de acetil-CoA y en el ciclo de Krebs, la deshidrogenasa de cetoácidos de cadena ramificada y la transcetolasa de las vías de las pentosas. Un dato importante a tener presente es que como el pirofosfato de tiamina participa en los procesos enzimáticos relacionados con el metabolismo de carbohidratos, en los déficits de tiamina, cuando sospecho un déficit de tiamina de vitamina B1, antes de corregir el déficit no debería administrar al paciente glucosa, dextrosa, porque si yo administro glucosa y en forma de dextrosa y hay un déficit de tiamina, esta necesidad de tiamina para el metabolismo de los glúcidos, de los carbohidratos, puede precipitar la aparición de un Wernicke, una encefalopatía de Wernicke, que vamos a ver después, que es una de las patologías asociadas al déficit de tiamina, puede precipitar un Wernicke agudo porque, como decíamos recién, al necesitar vitamina B1 para el metabolismo del carbohidrato y haber déficit, esto precipita el cuadro clínico agudo. Por eso siempre que tengo una sospecha de déficit de vitamina B1, tengo que corregir el déficit y posteriormente, digamos, administrarle glucosa.
Teniendo en cuenta entonces que la tiamina o la vitamina B1 está relacionada con procesos relacionados con el ciclo de Krebs, como veíamos antes, cofactor en diferentes pasos metabólicos relacionados con producción de energía, con metabolismo de carbohidratos, etcétera, ¿sí? El déficit, la deficiencia severa de tiamina en realidad va a comprometer la capacidad celular de generación de energía y esto puede traer diferentes trastornos, fundamentalmente a nivel neurológico y cardíaco. La enfermedad clásica es lo que se denomina el beriberi, que el beriberi es la enfermedad por déficit de tiamina, que se caracteriza por trastornos cardíacos que pueden ir desde la insuficiencia cardíaca, trastorno de conducción, atrofia, debilidad muscular, retención hidrosalina. ¿Sí? En realidad, el beriberi tiene dos formas, lo que se llama el beriberi seco y el beriberi húmedo. El beriberi seco compromete más a lo que tiene que ver la parte neurológica y el húmedo compromete más a la parte cardíaca. ¿Sí? Son las dos formas que se presentan en general en los adultos. Y si bien los déficits de tiamina son raros, se puede dar en regiones donde la dieta está basada, por ejemplo, a base de arroz descarguillado, donde tiene un contenido muy bajo en tiamina, o también se observan los alcohólicos, ya que el exceso crónico de consumo de alcohol puede generar de una disminución más allá del déficit nutricional asociado al alcoholismo crónico. La ingesta crónica de alcohol puede generar una disminución en la absorción de tiamina por competencia a nivel de su absorción intestinal, por interferencia con la absorción, y esto predisponer al déficit de tiamina sumado a el cuadro de desnutrición que muchas veces tiene el alcoholismo crónico. Además del beriberi por déficit de tiamina, donde teníamos el beriberi seco, el beriberi húmedo, tenemos también otro cuadro clínico muy clásicamente caracterizado en el déficit de tiamina, que se da en general en pacientes etilistas alcoholistas crónicos, en el alcoholismo crónico, donde tenemos el llamado síndrome de Wernicke-Korsakoff, que en realidad son dos síndromes diferentes, pero como dos estadios diferentes de esta enfermedad, donde tenemos la encefalopatía de Wernicke, que es un característicamente de aparición más aguda, donde tenemos un cuadro confusional que potencialmente puede ser fatal, porque el paciente puede llegar a tener eventualmente también pérdida de la conciencia, coma, convulsiones, puede llegar hasta la muerte, ¿sí? Y por otro lado tenemos el síndrome de Korsakoff, que generalmente es como consecuencia de el déficit de tiamina y pacientes que ya han tenido la encefalopatía de Wernicke, donde pasa a ser un cuadro más
de características de aparición más crónica, también relacionados obviamente a la ingesta de alcohol en forma crónica, donde la caracterización fundamental tiene que ver con un deterioro cognitivo que afecta a la memoria retrógrada y anterógrada, con relativo preservación de el resto de las funciones cognitivas y que es típicamente asociado a el déficit de tiamina del alcoholismo crónico. Siguiendo con la próxima del grupo del complejo B, tenemos la vitamina B2, la riboflavina, que en realidad es la precursora de, digamos, en las formas que se encuentra habitualmente, es el flavin mononucleósido o el dinucleótido de flavina adenina, FAD y FMN, ¿sí? Que son parte del grupo de las flavoproteínas. Como vemos también acá tenemos la ingesta diaria recomendada y está presente fundamentalmente en algunos alimentos donde tiene que ver con legumbres, pescados, carnes, pollo, lácteos. Dentro de las funciones más relevantes de la flavina mononucleótido y la flavina adenina dinucleótido es la participación como cofactor en procesos enzimáticos que tiene que ver su función con la transferencia de electrones en reacciones de óxido-reducción, ¿sí? Estas reacciones de óxido-reducción están implicadas en muchísimos pasos metabólicos, pero en relación a lo que nosotros hoy de nuestra materia, por ejemplo, tiene que ver con los procesos de óxido-reducción de muchos fármacos y están relacionadas con el citocromo P450, ¿sí? Dentro de, de estos grupos de enzimas tenemos deshidrogenasas, oxidasas, monoxigenasas, ¿sí? Cualquier enzima que participa en procesos de óxido-reducción y que necesitan, digamos, dentro del proceso la transferencia de electrones, la flavina mononucleótido y la flavina adenosina dinucleótido van a ser participantes de estos procesos metabólicos.
Aquí en esta diapositiva tenemos algunos ejemplos de enzimas que utilizan a los nucleótidos de flavina como coenzimas, ¿sí? Donde ustedes pueden ver ahí, digamos, diferentes enzimas que utilizan tanto a la flavina adenosina dinucleótido como a la flavina mononucleótido en relación a procesos metabólicos, ¿sí? Como ejemplos de ellos, por ejemplo, la tiorredoxina reductasa, la deshidrogenasa de ácidos grasos, etcétera. En general, como pasa con casi todas las vitaminas hidrosolubles, el déficit vitamínico, salvo que decíamos de tiamina, como vamos a ver después, por ahí de ácido fólico o de vitamina B12 son relativamente raras en ingestas eh, con dietas normales, ¿sí? Y con la adecuada cantidad de nutrientes. El déficit de riboflavina es realmente muy poco frecuente. Sí, pero bueno, en los casos que se puede observar, en general se ve retraso del crecimiento, se ve degeneración de mielina, puede estar relacionado también con la formación de la mielina y el normal desarrollo del sistema nervioso, debilidad muscular, etcétera. Otra de las vitaminas que, como hemos mencionado, forma parte del complejo B es la vitamina B3 o niacina o nicotinamida o ácido nicotínico, droga que probablemente van a ver se va a nombrar en los fármacos que se trataban para el tratamiento de la hipertrigliceridemia, ¿sí? Dentro de esta vitamina está también en diferentes orígenes de diferentes animales, como la carne roja, el pollo, el pescado, algunos cereales integrales, etcétera. Sí, ahí tenemos los niveles también de RDA y los niveles eh, máximos tolerables, ¿sí? Los límites superiores tolerables. Fíjense que en general la niacina da origen a dos coenzimas, digamos, muy importantes, que es el NAD y el NAD fosfato, ¿sí? Que participan, como vamos a ver después, en muchos procesos metabólicos. La característica que tiene la vitamina B3 o la niacina, ¿sí? Es que si bien la ponemos dentro de las vitaminas, técnicamente podría no considerarse una vitamina en forma estricta porque
dijimos que las vitaminas en realidad no podían, eran sustancias que no podían ser sintetizadas en el organismo. Sin embargo, la vitamina B3 puede llegar a sintetizarse a partir del aminoácido triptofano, ¿sí? Entonces por eso podría no considerarse estrictamente una vitamina, pero el proceso de generación de vitamina B3 a partir de triptofano es un proceso muy poco eficiente, ya que se necesita una cantidad relativamente importante de triptofano para sintetizar niacina, ¿sí? En la síntesis de niacina a partir del triptofano se requieren otras vitaminas del complejo B, como son la vitamina B1, B6 y B12. Por lo tanto, como dijimos, es un proceso poco eficiente y por eso en realidad se requiere el aporte de vitamina B3 en forma directa. Dentro de las funciones fisiológicas del NAD y el NAD-fosfato, como habíamos dicho, participan en un montón de casi todos los procesos importantes metabólicos relacionados con rutas biosintéticas anabólicas, sobre todo el NAD-fosfato, ¿sí? Es el encargado de donar electrones en estos procesos biosintéticos anabólicos, ¿sí? Pero en la mayoría de las reacciones de reducción, de degradación oxidativa, también participa este tipo de cofactor derivado de la vitamina B3. Lo mismo que habíamos mostrado de la vitamina B2, aquí tenemos algunos ejemplos de enzimas que participan en diferentes vías metabólicas, donde el NAD o el NAD-fosfato son coenzimas, factores, digamos, coenzimáticos para ese proceso. Tenemos, por ejemplo, el ciclo de Krebs, tenemos varias enzimas que forman parte del ciclo de Krebs que utilizan el NAD como cofactor, como coenzima, ¿sí? Y fijémonos que la mayoría de las enzimas relacionadas con producción de energía o eventualmente con procesos anabólicos tienen que ver con la utilización de este tipo de derivados de la vitamina B3.
El déficit de vitamina B3, el déficit de niacina, genera una enfermedad que se llama pelagra, ¿sí? Que va asociada a trastornos que se llamaban, en realidad en inglés son 4D, que es dermatitis, diarrea y demencia, y la cuarta D es de muerte en inglés, ¿sí? Pero que tiene relación con los tres eh, características en cuanto a cuáles son los síntomas o los signos que se presentan con el déficit de tiamina, que son las dermatitis, las alteraciones del sistema digestivo con aparición de diarreas y las demencias. Son hoy en día muy poco comunes, en general se ven en poblaciones que tienen una base de la dieta casi exclusiva a base de maíz. El déficit de vitamina B3, el déficit de niacina, genera una enfermedad que se llama pelagra, ¿sí? Que continuando entonces, pasamos a la vitamina B5 o el ácido pantoténico. Como vemos aquí en el gráfico, el ácido pantoténico forma parte y digamos es parte de la forma activa de la coenzima A. Está presente también en carnes, en granos, en legumbres, con una ingesta diaria recomendada de 5 miligramos por día. El centro reactivo de la coenzima A es el grupo sulfidilo terminal. Este grupo sulfidilo terminal se une a los grupos acilos mediante grupos tioéster y forman lo que es acetil-CoA. El acetil-CoA presenta un alto potencial de transferencia de grupos acetilo. El ácido pantoténico en realidad tiene la capacidad de tanto de donar como aceptar hidrogeniones. Se han descrito una cantidad muy grande de enzimas que utilizan la coenzima A o sus derivados con funciones sobre todo de oxidación, como son la oxidación de ácidos grasos, la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs. Por lo tanto, como vemos, la funcionalidad del ácido pantoténico en este tipo de reacciones es muy importante. Aquí vemos algunos ejemplos de reacciones que incluyen en algunos casos, como veíamos antes, a la vitamina B2, pero también como vemos en el proceso, por ejemplo, multienzimático de la piruvato deshidrogenasa, donde también participa la acetil-CoA en este proceso
y para el funcionamiento del acetil-CoA necesitamos el ácido pantoténico o la vitamina B5. Siguiendo con las vitaminas del complejo B hidrosolubles, tenemos la vitamina B6 o piridoxal o piridoxina o piridoxamina o los derivados, el fosfato de piridoxal, que son los derivados fosforilados de la vitamina B6. La vitamina B6, fundamentalmente, las dos formas más activas son el fosfato de piridoxal y la piridoxamina fosfato, que se encuentra presente también en las carnes vacunas, en el pollo, en el pescado, en el huevo, en el arroz integral, en las frutas, en las nueces. También tenemos aquí determinado un índice superior de tolerabilidad, que fíjense que está muy por encima de las cantidades diarias recomendadas de vitamina B6. Dentro de las funciones del fosfato de piroxal, en realidad es una coenzima de muchas enzimas relacionadas con metabolismo, sobre todo de aminoácidos, ¿sí? Tanto en la síntesis como el catabolismo, como la interconversión de los aminoácidos, especialmente en los procesos de transaminasas y de carboxilasas, y también es necesario como cofactor para la síntesis de neurotransmisores de serotonina y noradrenalina, y también es cofactor de la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, esto explica el por qué el déficit de vitamina B6 puede traer tanto alteraciones a nivel de hematológicos como a nivel neurológico. Aquí, a modo de, como para mostrar los procesos relacionados con el metabolismo de aminoácidos, el fosfato de piridoxal va a formar una base intermedia de Gibbs y va a participar a nivel de los procesos enzimáticos de decarboxilación, racemización y transaminación de los diferentes aminoácidos fundamentales para la posterior síntesis proteica. Si lo vemos un poco más en detalle, el primer paso en el catabolismo de los aminoácidos es la remoción de los grupos amino, ¿sí? Estos se transfieren a un aminoácido o un alfa-cetoácido catalizado por enzimas aminotransferasas, donde participa el fosfato de piridoxal, ¿sí?
Obviamente que también a este nivel hay diferentes reacciones reversibles que participan en la síntesis y degradación de diferentes compuestos. También, como habíamos mencionado, en la síntesis de neurotransmisores, el proceso de síntesis de neurotransmisores es un mecanismo dependiente de fosfato dipiridoxal, sobre todo en la decarboxilación. Como aquí vemos ejemplos, tenemos la decarboxilasa de aminoácidos aromáticos, donde vamos a encontrar que es dependiente de la presencia de los derivados de la vitamina B6, también la glutamato de carboxilasa, que va a formar finalmente, digamos, el aminoácido, perdón, el neurotransmisor, también en la formación de histamina con la histidina de carboxilasa y también vamos a tener con la formación de dopamina. Siguiendo con las vitaminas, tenemos la vitamina B8, que es la biotina, que es la biotinilenzima, participa como cofactor, está presente en hígado, en el huevo, fundamentalmente en la yema, y también se puede sintetizar a partir de la flora intestinal. En relación a los procesos en los que participa, fundamentalmente participan reacciones de carboxilación como molécula transportadora de dióxido de carbono y aceptadora de grupos carboxilos, que manteniendo los mismos en estado estable para luego transferirlos al sustrato aceptor del grupo carboxilo. Como por ejemplo, aquí tenemos algunas reacciones enzimáticas que están dependientes de la presencia de biotina, ¿sí? La piruvato carboxilasa, la propiol CoA carboxilasa y la acetil CoA carboxilasa, que intervienen en diferentes vías de la gluconeogénesis, del catabolismo de aminoácidos o la síntesis de ácidos grasos. Ya entrando entonces en las últimas dos vitaminas del complejo B, las denominadas hematopoyéticas, y ya su nombre lo dice, en qué procesos más importantes intervienen este tipo de vitaminas. Tenemos por un lado el ácido fólico, y vamos a ver después la vitamina B12, el ácido fólico también llamado ácido esteroil-glutámico o vitamina B9, también la pueden ver en algunos lados. Está presente en cereales, en legumbres, en frutos sobre todo cítricos y vegetales de hoja verde, con una ingesta diaria recomendada de 400 microgramos día para prevenir el déficit.
Una vez que se absorbió, ingresó a la célula, el ácido fólico se termina activando su forma activa, que es el tetrahidrofolato, mediante diferentes reacciones de reducción a dihidrofolato y posteriormente a tetrahidrofolato. Y los derivados del tetrahidrofolato se utilizan para la síntesis de aminoácidos y purinas esenciales para la síntesis de ADN. Por lo tanto, el déficit de ácido fólico va a generar una imposibilidad celular para la síntesis de ADN, y por ello los tejidos que requieren una alta replicación y un alto recambio celular, como son los tejidos hematopoyéticos a nivel de la médula ósea, son los que generalmente tienen mayor impacto con el déficit de ácido fólico. Como veníamos diciendo, entonces, si hay un déficit de ácido fólico, los tejidos que tienen alto recambio celular, fundamentalmente a nivel de la médula ósea, al bloquearse la síntesis de ADN, va a llevar que las células se detengan en la fase S, y esto, al detenerse, va a generar un cambio megaloblástico, o sea, un aumento del tamaño de las células hematopoyéticas, en particular de los glóbulos rojos. ¿Sí? Se retarda la maduración de las series rojas, y esto genera la anemia macrocítica megaloblástica, que genera glóbulos eritrocitos grandes, frágiles, con alta posibilidad de destrucción y disminución en su funcionalidad. Siguiendo con las vitaminas hematopoyéticas, la vitamina B12 o cobalamina, que como hemos visto también junto con el ácido fólico son dos vitaminas fundamentales para la formación, adecuada formación de los precursores medulares, sobre todo a nivel de los precursores eritropoyéticos. Dentro de la cobalamina tenemos cuatro formas: la desoxiadenosilcobalamina y la metilcobalamina, que es la forma en que se encuentra como cofactores a nivel celular. Tenemos la hidroxicobalamina, que es otra forma natural de la vitamina B12, y dentro del proceso de extracción de la hidroxicobalamina, como parte del proceso de extracción, se ha localizado la cianocobalamina, que se vio que también tiene actividad terapéutica. Dentro de la terapéutica, la vitamina B12 es muy utilizada
Las dos que se utilizan a nivel terapéutico son la hidroxicobalamina y la cianocobalamina, fundamentalmente porque son más estables y tienen mejor biodisponibilidad. La ingesta diaria recomendada es de 2,4 microgramos por día, con eso se evita el déficit, que se puede administrar directamente en forma con los alimentos o en la suplementación se puede dar en forma diaria, o por esto que mencionábamos al inicio de que las altas dosis generan también, más allá de mecanismos de transporte que vamos a mencionar después, en las altas dosis también hay algo de difusión pasiva de la vitamina, por eso también se pueden llegar a dar dosis semanales en vez de dar dosis diarias de vitamina B12 por vía oral. En cuanto al origen de la vitamina B12, es exclusivamente de origen animal porque se sintetiza a partir de los microorganismos presentes en la flora intestinal, a nivel de las bacterias intestinales, por lo tanto solamente se adquiere a través de la ingesta de derivados animales, está carente a nivel de las dietas que son vegetarianas que no ingieren grandes cantidades de ovo lácteo y obviamente también en las dietas veganas que tienen absoluta carencia de derivados animales. Por lo tanto, en ese tipo de pacientes hay que suplementar con vitamina B12. Como decíamos anteriormente, entonces es muy importante que se encuentra solamente en alimentos de origen natural, animal, y es sintetizada por microorganismos a nivel de la luz intestinal, las bacterias intestinales, y su deficiencia causa anemia perniciosa, que es una combinación de anemia megaloblástica el déficit en la generación que vamos a ver por qué, en el déficit de replicación celular a nivel de la médula ósea, ¿sí? La anemia megaloblástica asociada a un deterioro neurológico por el bloqueo del metabolismo de los folatos.
En relación al proceso de absorción de la vitamina B12 tiene una característica particular. Habíamos mencionado al inicio que las vitaminas hidrosolubles a dosis bajas, a las cantidades que están presentes en la dieta, suelen absorberse por transportadores. En el caso de la vitamina B12 tiene una característica que la célula parietal gástrica libera una sustancia que es el factor intrínseco necesario para la absorción de vitamina B12. El factor intrínseco en la luz se va a unir a la vitamina B12, va a atravesar el epitelio intestinal y a nivel, una vez de que es absorbida y llega a la sangre, se disocia la vitamina B12 del factor intrínseco a nivel de enterocitos, liberada a la sangre y se une a la transcobalamina, que es la proteína transportadora de vitamina B12 a nivel plasmático. El déficit de vitamina B12 puede ser por falta de ingesta o puede ser, en el caso de la anemia perniciosa, por la presencia de anticuerpos antifactor intrínseco que al unirse al factor intrínseco evitan la unión a la vitamina B12 y genera un déficit en la absorción intestinal de vitamina B12 que lleva a la anemia megaloblástica y al déficit neurológico. Por lo tanto, en el caso de la anemia perniciosa, una causa muy común de déficit de B12, tiene que ver con la presencia de un mecanismo autoinmune por generación de anticuerpos antifactor intrínseco que impiden la absorción de vitamina B12 y en este caso la administración de la suplementación de vitamina B12 debe ser por vía parenteral, ¿sí? En general se utiliza la vía intramuscular. En los casos de déficit leves de vitamina B12 se puede dar por vía oral y en general, como decía antes, se dan en dosis más altas para también favorecer la absorción a través de mecanismos de difusión pasiva. Dentro de los procesos de las reacciones en la que participa la vitamina B12, la cobalamina, tenemos las dos reacciones más importantes que tienen que ver con la síntesis de metionina por la metionina sintetasa. La metilcobalamina va a participar de este proceso porque en realidad la metilcobalamina se forma a partir de la metilación de la cobalamina por el pasaje de el grupo metilo del metil tetrahidrofolato hacia la cobalamina. Entonces, este proceso de pasaje de la metilación de la cobalamina libera el tetrahidrofolato, que es el cofactor
derivado del ácido fólico necesario para la formación de metionina. Sin la formación de la metilcobalamina, la realidad es que no se activa el tetrahidrofolato, queda metilado y el tetrahidrofolato metilado no puede participar del proceso de formación de la metionina, por lo tanto eso lleva a una disminución de la síntesis de ADN. Por eso los déficits de B12 llevan a esta acumulación de metil tetrahidrofolato, a la depresión del tetrahidrofolato necesario para la síntesis de ADN. Por lo tanto, fíjense que el déficit de BT12 en realidad lo que va a impedir, en este caso relacionado con la síntesis de ADN necesaria para la replicación celular, lo que va a impedir es que se pueda utilizar adecuadamente los derivados del folato. Por otro lado, el segundo proceso relevante en donde participa la B12 como coenzima es de la enzima metilmelanolil-CoA mutasa, que convierte el metilmelanolil-CoA a succinil-CoA. Entonces el déficit de vitamina B12 va a llevar a que esta enzima no pueda formar succinil-CoA, se va a acumular metilmalonil-CoA y se cree que la acumulación de este intermedio va a interferir en la formación de vaina de mielina y eso va a traer las alteraciones neurológicas clásicas de la anemia perniciosa, que como dijimos es la mezcla de o la suma, perdón, de dos cuadros clínicos que se ven con anemia megaloblástica más neuropatía y déficit neurológico. Entrando en la última vitamina hidrosoluble, ya vimos la del complejo B, vamos a entrar
la vitamina C o el ácido ascórbico, ¿sí? Que el ácido ascórbico tiene la característica que los humanos y otros primates perdieron la capacidad de síntesis de vitamina C, por eso hay que administrarla en forma exógena y por eso es una vitamina. La vitamina C, la fuente más importante, tiene que ver con los cítricos fundamentalmente, ¿sí? Todos los derivados de frutas de origen cítrico, pero también con algunos otros vegetales como las papas, el brócoli, la espinaca, los tomates, los morrones, pero fundamentalmente viene de los cítricos. La vitamina C tiene una historia interesante. El déficit de vitamina C lleva a lo que se denomina escorbuto, que después vamos a ver de qué se caracteriza. Pero es interesante la historia porque ya en la Edad Media los marinos que se embarcaban desde Europa para conocer y descubrir otras tierras, había cuadros de escorbuto que llevaban a la muerte de muchos de ellos. Esto se daba porque en general en los barcos no había presencia de frutas, casi todo el alimento tenía que ver con carne salada o con derivados animales y no se cargaban por una cuestión perecedera las frutas, entonces había déficit de ingesta de vitamina C, grandes trayectos con mucho tiempo de navegación y alimentación deficitaria en vitamina C llevaba a la aparición de escorbuto y muerte en la tripulación. Eh, Vieron que detectaron los marinos británicos que en un barco que llevaba una carga de limones, los marinos que habían comido limones no tenían presencia de escorbuto, por lo tanto a partir de ese momento le empezaron a embarcar limones a todos los barcos británicos que salían a alta mar por muchos días y de esa forma empezaron a prevenir el escorbuto, por eso los marinos británicos fueron los primeros que descubrieron esto por observación, por eso se llaman limonis, se los llama a los marinos británicos porque llevaban limones en sus barcos para prevenir el escorbuto. Se aísla recién en 1928, en el 32 se demuestra que era un agente antiescorbuto y en el 34 se logra sintetizar artificialmente y aparece en el 34, fíjense cuántos años atrás, Roche a vender el famoso Redoxon de vitamina C, ¿sí? Y por el estudio de la vitamina C en el 37 se otorga el Nobel de Química por el trabajo de descubrimiento de la estructura del ácido ascórbico y el Nobel de Fisiología por las funciones biológicas de la vitamina C. Los niveles de ingesta diaria recomendada son de 75 a 90 miligramos por día, con un límite superior de tolerabilidad de 2 gramos por día. Si bien la vitamina C se ha postulado que sirve para muchas cosas, la realidad es que fuera de lo que tiene que ver con los déficits nutricionales, la suplementación con vitamina C no ha demostrado que disminuya ninguna patología en forma específica, por lo tanto esto de la suplementación para tener un estilo más saludable y mejor salud no ha sido demostrado científicamente.
En cuanto a los procesos en los cuales interviene como cofactor la vitamina C, como todos seguramente sabrán, es un antioxidante hidrosoluble, reacciona con los radicales libres y los oxidantes, los radicales libres o los derivados del oxígeno que generan oxidación y daño, por eso tiene un efecto antioxidante. Y más allá de procesos relacionados con la síntesis de adrenalina, la degradación de la tirosina, la formación de sales biliares, la síntesis de hormonas esteroides, fundamentalmente donde más participa es en la síntesis de colágeno por ser cofactor de la prolina hidroxilasa y de la lisina hidroxilasa. Por eso, digamos, vamos a ver que el déficit, el escorbuto, tiene que ver con manifestaciones relacionadas con ese déficit en la producción de colágeno, sobre todo a nivel vascular y a nivel de formación de tejidos óseos, de tejidos de la piel, etcétera. ¿Sí? Y otra cosa importante también a tener presente es que al reducir, digamos, al generar una reducción del hierro, mejora la absorción del hierro, por eso van a ver que muchas veces uno en la práctica recomienda a los pacientes con déficit de hierro, antes de ingerir hierro, una ingesta de vitamina C, ya sea en forma natural con un jugo de naranja o eventualmente hay productos que traen combinados con vitamina C para mejorar la absorción de hierro. Tenemos que tener presente que la vitamina C en realidad es ácida y esto genera que acidifique la orina, por lo tanto también se ha utilizado en algunos casos para tratar de disminuir la colonización bacteriana, cambiando el pH de la orina, pero también tiene características que hacen que pueda tener una intolerancia con altas dosis a nivel gástrico por su acidez o eventualmente en procesos donde la acidificación de la orina puede generar precipitación de cristales de oxalato, por ejemplo, puede favorecer la aparición de litiasis renal. En relación al déficit, como decíamos, es el escorbuto, la enfermedad asociada al déficit de vitamina C.
Su génesis tiene que ver con fundamentalmente la disminución de la formación del colágeno, ¿sí? Por eso hay un debilitamiento a nivel de los capilares vasculares, donde genera hemorragias, ruptura de vasos. Puede haber también una disminución en la densidad ósea, una disminución en la densidad de las piezas dentarias, por eso hay pérdida de piezas dentarias. Puede haber una predisposición a las infecciones, ¿sí? Aparecen eventualmente también por estos daños vasculares, pueden traer trastornos cardiológicos y debilidad generalizada que puede llevar a la muerte, ¿sí? Fue la primera, por esto que le decía, de los marinos que se embarcaban en la Edad Media, es la primera déficit asociada con una déficit de la dieta. El escorbuto fue la primera enfermedad asociada con un déficit dietario. En realidad, hasta acá llegamos con esta primera parte de vitaminas hidrosolubles. Fíjense que en general hablamos de déficit, enfermedades generadas por el déficit de las vitaminas hidrosolubles, porque es extremadamente rara la aparición de toxicidad por exceso de vitaminas hidrosolubles, por la alta capacidad que tiene el organismo por la eliminación, las puede eliminar perfectamente a nivel renal, por su característica de no acumularse. Por lo tanto, digamos, es raro ver en la práctica, los niveles tóxicos son francamente muy superiores a las dosis utilizadas, tanto en lo que tiene que ver con la ingesta, obviamente, en la dieta es imposible la toxicidad, y en las suplementaciones vitamínicas externas, en general también las cantidades de vitaminas hidrosolubles que vienen en los diferentes compuestos, es muy pero muy raro ver la toxicidad por la ingesta de vitaminas hidrosolubles. En la próxima parte empezaremos con las liposolubles. Perdón.